Hola, ¿qué tal amigos de la Digital Radio de Madrid y todas sus subsidiarias? Quienes habla Marcos Morín en este su espacio navegando por las redes que lo vamos a partir de este momento, de esta semana, a lanzar a través de la señal de la Digital Radio de Madrid todos los domingos. Este capítulo europeo, navegando por las redes, capítulo europeo donde analizaremos lo más resaltante que hay de noticias en la Unión Europea y también, por supuesto, lo más resaltante de los venezolanos allá en la Unión Europea, lo que nos mandan, lo que nos interactúan con nosotros. Les recuerdo a todos nuestros amigos que mi cuenta de Twitter donde podemos interactuar es @mmorin, informa, y por supuesto a través de la señal de la Digital Radio de Madrid, la Digital Radio, el usuario de Twitter. La primera parte de este programa lo vamos a enfocar acerca de la visita, la reunión realmente que hace Angela Merkel y Mariano Rajoy. Eh, esta, esta visita que hace Merkel a España con la vista previa eh, en lo que va a ser Bruselas y una posible cumbre. Recordemos que Europa está bastante, digamos, a la expectativa de lo que pasa en Ucrania, ¿no? Ucrania era un potencial y pujante miembro de la Unión Europea por el tema del gas y sus riquezas naturales, de una forma unilateral y apoyados por el gobierno de Rusia. La región de Crimea se autoproclama independiente y ahora sigue habiendo esta presión entre las facciones en conflicto, en este caso Ucrania y por supuesto lo que es Rusia por el control de esta zona tan importante, pero también sobre todo por el hecho de que efectivamente los mecanismos que tiene la Unión Europea de negociación están siendo puestos a prueba precisamente ante esta eventual situación que se genera de incertidumbre y depresión. Por eso la figura de Angela Merkel desde el punto de vista del peso político que ella representa como canciller alemán y líder sin duda alguna política de la potencia, una de las potencias de la Unión Europea, va a ser determinante precisamente para poder abordar estos objetivos que se tiene que plantear la Unión Europea, sobre todo con un problema tan importante que es con Rusia, cómo manejarse ante esta situación. Destacando lo que dice la agencia EFE, ella señala: Merkel y Rajoy inician una cumbre clave para la Unión Europea. El presidente del gobierno español Mariano Rajoy y la canciller alemana Angela Merkel recorrerán este domingo un tramo del Camino de Santiago, en la primera jornada de una visita de 2 días a Santiago, en la cual ambos abordarán principales cuestiones que tratarán el próximo 30 en el Consejo Europeo en Bruselas. A pesar de que se trata de una reunión en el marco informal, como reconoció el viernes el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, está previsto que aborden seriamente las principales crisis globales de asuntos económicos de relevancia europea. Rajoy recibirá a la canciller alemana en el aeropuerto de Santiago a las 17:30 horas. Esto es básicamente eh, lo que hoy destaca la prensa española. Por supuesto que empiezan las reacciones. Lucía Taboada, @Taboada Lucía. Merkel comerá pulpo a feria y luego se merengará a Rajoy. Eh, Cristina Pardo, @Cristina_Pardo. El águila resistente a la bruma busca entre las presas el menú de sus pequeños. Hoy en El hombre y la tierra, la reunión Rajoy-Merkel. Vicente Xavier Vila, @Vicent Xavier con X. Merkel era más divertida cuando era comunista. Sor Lucía Caram, aparentemente por el usuario, por el avatar que tiene, parece ser una hermana, una monja. Sor Lucía Caram, su usuario @Sor Lucía Caram,
Merkel y Rajoy deben dar un signo de compromiso, declarar una amnistía para las víctimas del capitalismo que están hipotecadas de por vida. Eterno Primavera, @sí pero no 1. Cuando Merkel visita países suelen rendir homenaje a las víctimas del fascismo. Aquí no es posible porque es el único país donde vencieron. Un usuario español. También Eterno Primavera destacaba el mismo usuario. Y viene Merkel, una de sus colonias europeas, para hablar con el capataz. También se destaca en la prensa internacional. Me río mucho de los tweets porque son, bueno, evidentemente amigos en España que a algunos no les gusta mucho la idea que venga Merkel que vaya Merkel a España. Pero también la prensa internacional destaca fuertemente el tema de lo que es el espaldarazo que le ha dado Alemania a Ucrania, ¿no? Sobre todo porque, como lo hablábamos al principio de este segmento, los ojos están puestos en la crisis que se ha generado en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y precisamente Angela Merkel, citando inclusive a nuestros amigos de la Digital Radio, Merkel visitó Kiev y ofreció ayuda económica a Ucrania. Y el primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, se reunió con la canciller federal alemana Angela Merkel, quien llegó de visita a Ucrania en la víspera del Día de la Independencia. Pero más allá de eso, está el hecho de que el fuerte espaldarazo a Ucrania en su lucha por preservar la integridad territorial fue una de las, y es una de las noticias más relevantes, aunque también insistió en la necesidad de impulsar la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado en las regiones orientales ucranianas. Eso lo dijo Angela Merkel, citando precisamente a la agencia de noticias, o en este caso el diario Los Tiempos, @Los Tiempos, este diario que es el que hace referencia a todo lo que es la información y también citando a la agencia AFP. Amigos, despedimos este primer bloque de Navegando por las Redes versión Europa. Ya regresamos con más en Navegando por las Redes. Bueno, en esta segunda parte del programa Navegando por las Redes, capítulo Europa, queremos precisamente enfocarnos en todo lo que es las noticias que nos llegan de la Unión Europea y también que desde aquí se generan en torno a la Unión Europea y los países miembros de la misma, sobre todo, bueno, nuestra gran cantidad de venezolanos que viven en España, que hacen vida en España, y una noticia que en estos días, bueno, no es tan agradable, ¿no? Ya habíamos visto el caso de los narcosenos, donde es detenida una ciudadana venezolana con cierta porción de droga en su prótesis mamaria. Y ahora, bueno, se detienen la semana pasada a 3 venezolanos por estafa en tiendas de lujo. Esto ha traído muchas reacciones en Twitter, ¿no? La policía española detuvo en Madrid a 3 venezolanos que visitaban España como turistas por estafar más de $500,000 utilizando tarjetas bancarias falsas con las que adquirían productos de lujo que luego revendían en el extranjero. Los arrestados son 2 hombres y una mujer, entre 27 y 33 años, que presuntamente forman parte de una organización criminal internacional con ramificaciones en Venezuela y en Estados Unidos. Esto generó mucha reacción, ¿no? Por ejemplo, el usuario más que palabras, @dan_b2704, tanto que ya nos miran feo. Somos citando lo que es el tema de la noticia, de la detención de los 3 venezolanos en España. @Vanderson, con B alta, Bardenson, nos indica, somos de prestigio internacional, somos de desprestigio, querrá decir el amigo Vanderson, aquí se le pasó, le faltó la S. También aquí nos señala el amigo @Ángel_Aguilar25, qué desgracia, hasta eso hemos llegado, ser la reír del mundo. Una serie de reacciones porque se han suscitado algunos hechos donde venezolanos se han visto involucrados en algunas actividades que no son tan buenas, ¿no? Porque evidentemente es demasiado, bueno, triste ver venezolanos en el exterior
sobre todo en España, donde tenemos tantas familias nosotros, todos de alguna manera. Yo tengo familia en España, viviendo en España hace años ya, y ver cómo hay algunos compatriotas de nosotros que son detenidos en precisamente tierras europeas, no precisamente turistas, sino haciendo o delinquiendo en todo caso. En este bloque también quería un poco tocar el tema de lo que es aparte de esto negativo con el que abrimos este bloque, las cosas positivas, ¿no? Y es la cantidad de mensajes de apoyo y de solidaridad que desde España constantemente nos llegan a través de las redes sociales, sobre todo de los venezolanos que emigraron a España hace varios años. Yo en lo personal estudié en un colegio donde la mayoría de mis amigos eran hijos de españoles aquí en Venezuela y en especial gallegos. Recuerden que aquí en Venezuela la mayoría de la inmigración española inicialmente fue canaria en los tiempos de Bolívar y en los tiempos del siglo XIX, pero después fue gallega, todo después en los años 50, lo mandaba Marcos Pérez Jiménez. Y ya esa generación que vino en los 50 tiene nietos, ¿no? O sea, y aquí hay nietos ya, y bisnietos. Una gran cantidad de mis amigos que viven en España con preocupación constantemente me preguntan acerca de cómo está la situación en Venezuela, que ellos quisieran volver a Venezuela. Les da miedo a algunos regresar por el tema de lo que es la delincuencia, que es sin duda alguna el problema más grave. Yo me atrevo a decir que inclusive más grave que el económico es la delincuencia, aunque los dos se complementan, ¿no? Porque uno es causal del otro, pero lo más drástico, lo más grave, lo más fuera de control es sin duda alguna el tema de la delincuencia, y eso es lo que ha frenado que muchos venezolanos, hijos de españoles que viven en España, que ya son ciudadanos europeos, pero que tienen sus raíces en Venezuela, no puedan venir, no quieran venir, les dé miedo venir aquí a Venezuela. Y lo entendemos perfectamente, porque mucha gente criticará a España o dirá que, y hablo específicamente de España, también en Portugal, grandes amigos que están en Portugal, y quizás se hablará mucho acerca del tema económico, pero la gran pregunta es que se hace uno en Venezuela. Bueno, pues yo prefiero tener problemas económicos pero estar vivo, ¿no? A tener supuestamente una bonanza económica, pero la delincuencia sencillamente no te deja disfrutarla. Si es, vamos al caso. Aquí no tenemos ni lo uno ni lo otro. Por eso en esta parte del programa les mando un caluroso y muy cordial abrazo a todos esos venezolanos que constantemente a través de mi cuenta de Twitter, @mmorin_informa, están en la Unión Europea en constante contacto con la realidad venezolana, amigos en Portugal, amigos en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, la Gran Bretaña también, e inclusive amigos, hace poco me había, o sea, no tengo en la cuenta de Twitter, pero hace como una semana me escribió desde Croacia un venezolano que vive allá y está trabajando allá. Eso demuestra el impacto de las redes sociales y de que gente que está en cualquier parte del mundo está pendiente de lo que pasa en Venezuela, de lo que ocurre en el país. Amigos, despedimos este segundo bloque de Navegando por las Redes. Ya regresamos con la parte final del programa. Bien amigos, continuamos en Navegando por las Redes. En esta última parte del programa quería enfocarme en, bueno, el conflicto que se sigue dando en la franja de Gaza entre autoridades israelíes, gobierno israelí y miembros del grupo Hamas. La autoridad palestina condena las ejecuciones practicadas por Hamas en Gaza. Esto lo señala la agencia española EFE, lo divulga el día de hoy. Lo consultamos a través del diario El Periodiquito de Aragua, @elperiodiquito. Y es que la Autoridad Nacional Palestina condenó hoy la decisión del movimiento islamista Hamas de ajusticiar en las últimas horas a una veintena de personas acusadas de colaborar con Israel. En declaraciones a la prensa, Tajib Abdel Rahim, jefe de la oficina del presidente palestino Mahmoud Abbas,
calificó de ilegales estas ejecuciones, ya que las sentencias fueron dictadas al margen de la ley palestina e implementadas sin la requerida autorización de la presidencia. El ajusticiamiento fue una acción a sangre fría y de acuerdo a la ley de Hamas, que es simple: quien no está con nosotros está contra de nosotros, denunció Abel Rahim. Esto generó bastante revuelo ayer, sobre todo por las imágenes, ¿no?, que se divulgaron en las redes sociales. Que cabe destacar, Twitter eliminó, canceló o bloqueó algunas cuentas cuando se transmitieron imágenes por la red social del periodista decapitado, pero sin embargo la gente sigue divulgando las cabezas de otras personas que no son el periodista, o estas imágenes del momento en que están fusilando a estas personas, y no hizo nada Twitter. Me parece que en todo caso pudiese Twitter también solidarizarse con los familiares de estas víctimas y sacar de la red social esas imágenes, ¿no? Una simple sugerencia y a la vez opinión. Esto todo genera reacciones. Por ejemplo, Infobae América, @Infobae América, coloca: el niño de 4 años asesinado por Hamas en Israel es hijo de un argentino. ¿Okay? También Gustavo Patera, @Gustavo Patera, niño asesinado por Hamas es hijo de un ciudadano argentino. Cuba Sin Fronteras, @Cuba Sin Fronteras, Hamas vuelve a ejecutar a colaboradores de Israel y ya son 25 los palestinos ajusticiados. También coloca este usuario de Twitter una imagen de uno de los bombardeos, ¿no? Una foto bien impactante, que es del diario ABC de España, abc.es. También la agencia AFP señala: Israel advirtió que la ofensiva contra Hamas continuará hasta alcanzar sus objetivos. Mientras están las decapitaciones, los fusilamientos, aunque no ha habido decapitaciones en Gaza, lo que ha habido son sencillamente lo que son fusilamientos como tal. Sin embargo, Israel mantiene su operación militar intacta, sigue manteniendo la operación aérea, los ataques selectivos. Por ejemplo, ataque de Israel, señala antena305.com, que el usuario realmente es @Ernestorio786. Ataque de Israel desploma edificio de 12 pisos usados por Hamas como centro de operaciones. Eso lo coloca este usuario, citando a la agencia AP. El ejército israelí anunció que bombardeó unos 20 objetivos en la franja dominada por Hamas. Esto lo tuiteaba Univision Noticias, @Uninoticias. ¿Okay? Y por supuesto, algo también que generó mucho movimiento en las últimas horas fue este reconocimiento público de Hamas, que lo hace el Comercio de Perú, lo aborda el Comercio de Perú, pero que titula el diario: Hamas admite responsabilidad en el inicio de la guerra en Gaza. Es bien complicado, ¿no?, que ellos acepten esto. Entonces uno dice: bueno, ¿y por qué empezaron el conflicto? ¿Y cuál es el propósito en todo caso? El líder del Hamas en el exilio, Khaled Meshal, reconoció que miembros de su organización estuvieron involucrados en el asesinato de 3 jóvenes israelíes, que desató la actual ola de violencia en Gaza, aunque afirmó que los líderes de la facción palestina no conocían los planes al respecto. Ahora se lava las manos, ¿no? Al ser preguntado directamente si miembros del Hamas llevaron a cabo el secuestro de los adolescentes, Meshal reiteró que supieron de lo ocurrido a partir de la investigación israelí y aseguró que no tenían conocimiento de todos los detalles. Los 3 jóvenes israelitas fueron secuestrados a mediados de junio en Cisjordania y días después se encontraron sus cadáveres. El gobierno de Israel culpó a Hamas de su muerte, pero la organización palestina lo negó en un primer momento. Bueno, fíjense esto que comenta el diario El Comercio de Perú. Esto yo lo leo como una lavada de manos, ¿no?, muy diplomáticamente del líder del Hamas. Bueno, vamos a lavarnos las manos. Fue una facción que está en Gaza la que hizo eso, y nos enteramos por los israelitas. Ahora, porque no ha habido determinación por parte del líder del Hamas para parar el baño de sangre, y más esta situación, lo último que ha ocurrido con estos ajusticiamientos, con estos fusilamientos de supuestos informantes israelitas o de informantes palestinos
al gobierno de Israel. La noticia de todo este compendio que hemos leído del conflicto entre el Hamas e Israel es precisamente el niño, y esto también lo aborda el diario venezolano El Nacional en su cuenta de Twitter @el Nacional Web. Asesinan a niño de 4 años con un mortero del grupo Hamas en Israel. Recordemos que este mortero es disparado desde tierras eh, dominadas por Palestina, en este caso por el grupo Hamas, y son lanzados los morteros desde allí. El pequeño fue atacado en la localidad de Negev. Cuando comenzó la lluvia de morteros, su padre logró salvar a su hermanita. El varón falleció por las heridas, según la reconstrucción de la televisión del estado. Cuando sonaron las sirenas de la alarma, el padre se aferró a su niña y la llevó a su habitación de su vivienda. Luego corrió con rapidez hacia el patio a hacer lo mismo con su hijo, pero en el medio explotó un disparo de mortero y una astilla hirió de gravedad al niño de casi 5 años, que poco después falleció. Eh, bueno, ahí sale la imagen del niño con una camisa argentina, porque el niño era de padre argentino. Es lamentable ver este tipo de imágenes. Y la escalada de violencia, a esta gente no le importa dónde caiga un mortero. Este conflicto es grave, un conflicto complicado. Y entre este conflicto que está pasando en Gaza y las dantescas imágenes que estamos viendo en el norte de Irak, bueno, nos estamos dando cuenta de la calidad de lo que ha llegado la humanidad y a las cosas que estamos observando en pleno siglo XXI que parecieran de la época medieval. Por ahí yo había leído un Twitter, me puso a pensar, ¿no? Porque dijeron, lo decía un tuitero, que retrocedimos a la época medieval. Y definitivamente por el tipo de cosas que vemos. Y si hablamos de las que pasan en Venezuela, pareciera que el mundo involucionó sin duda alguna. Bueno amigos, nos despedimos en esta primera emisión de Navegando por las Redes, versión europea, capítulo Europa. Mi nombre es Marcos Morín, a través de la señal de Digital Radio de Madrid, y nos escucharemos el próximo domingo a la misma hora. Que pasen todas y todos un feliz domingo.